A continuación, los invitamos a ver un video que cuenta algunos de los hitos que definen lo que es hoy el Servicio Electoral de Chile. Preocupación y atención existe en todo el mundo con respecto al plebiscito en Chile. 9:17 de la mañana y llega hasta el recinto del Liceo 7. En estos momentos el local se encuentra completamente lleno. Las mesas quedaron listas, se establecieron cerca de las 9:30 de la mañana. Procedo a entregar el boletín de resultados preliminares 2023. Con una sola línea, hemos marcado la historia. Hemos construido nuestra historia y hemos asegurado que la voz de cada ciudadano, nuestra voz, se escuche. Desde que tuvimos nuestro primer registro electoral en 1925, hemos trabajado para ampliar y consolidar la participación ciudadana a través del derecho a voto. En Chile, la democracia ha sido un pilar de nuestra cultura, la base de lo que somos. La democracia ha sido hasta hoy el cimiento sobre el cual nos hemos presentado al mundo. En nuestra historia reciente tuvimos tiempos de incertidumbre. El decreto ley número 130 sellaría el futuro inmediato de CERVEL, destruyendo sus registros históricos. Pero el compromiso de Chile con la democracia se impuso, y la convicción de que las decisiones se toman entre todos se recuperó y se ha fortalecido a partir de 1990. Hoy, el sistema democrático chileno, institucionalizado, robustecido y modernizado, que es un ejemplo ante el mundo. Sus normativas, procedimientos y organización son garantía de seguridad y transparencia electoral. Hoy, Chile cuenta con un órgano a cargo de la organización, supervisión y comunicación de sus procesos electorales. Hoy, los más de 15 millones de electores chilenos pueden acceder a su derecho a voto con certeza y confianza, incluso desde el extranjero. Vamos a votar siendo los extranjeros. Y desde Berlín voy a viajar a Hamburgo solamente para votar. 2:30 de la tarde en Japón, 2:30 de la mañana en Chile. Yo ya voté, yo ya fui parte de este hito histórico. En 2025, Chile celebra el Año de la Democracia. Se cumple un siglo desde la creación del Servicio Electoral, institución que ha garantizado que elijamos democráticamente el camino de las decisiones colectivas. Son 100 años desde que CERVEL y los registros electorales de cada elector y electora han sido una pieza fundamental en la forma de definir nuestro futuro, una de nuestras principales fortalezas como nación. Servicio Electoral de Chile. 100 años. Un voto más cerca. Invitamos ahora a la presidenta del Consejo Directivo de CERVEL, señora Pamela Figueroa Rubio, a dirigirnos unas palabras. Excelentísimo señor Presidente de la República, honorables parlamentarias y parlamentarios, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, distinguidas autoridades, estimadas y estimados invitados y miembros del equipo de CERVEL, ciudadanas y ciudadanos. Es un gran honor dirigirme a ustedes en esta jornada histórica, en la que conmemoramos los 100 años del Servicio Electoral de Chile, con la presencia de las más altas autoridades de nuestra República. Al hacerlo, evocamos no solo una trayectoria institucional, sino el desarrollo mismo de nuestra democracia. Con orgullo puedo decir que el centenario nos encuentra en un momento de gran confianza ciudadana y reconocimiento institucional. Nuestro país ha alcanzado altos índices de integridad electoral, estableciendo la garantía de procesos electorales justos como un elemento fundamental para el desarrollo del sistema político. De acuerdo al reporte global de identidad electoral del año 2024, Chile se encuentra en el tercer lugar de los países de las Américas, luego de Canadá y Uruguay.
destacando por sobre democracias de larga data de otras regiones del mundo. La integridad electoral implica que todos los actores del sistema político pueden participar de procesos electorales justos, que todas las personas tienen legalmente derecho a votar, que existen mecanismos accesibles de registro y votación, que los electores participan y que los votos representan la voluntad ciudadana, que se ofrecen opciones significativas con acceso a información precisa e imparcial, que existen procesos justos que crean y cambian las reglas electorales cuando es necesario y que existe un sistema efectivo de justicia electoral. Hemos recorrido una larga trayectoria para alcanzar este lugar. Conmemoramos este 17 de marzo, ya que un día como hoy, en 1925, hace exactamente 100 años, se crea a través del Decreto Ley número 343 el primer conservador del registro electoral, antecesor legal del actual servicio electoral. Y además lo celebramos en el edificio que albergara nuestras dependencias desde nuestra creación hasta 1957. Entendemos que las instituciones se crean y fortalecen a partir de la interacción de ciudadanos y ciudadanas y se consolidan por la aceptación y valoración de dichas prácticas. Son los ciudadanos quienes nutren de confianza el proceso electoral a través de su participación y de la convicción de que cada voto es la semilla de un futuro más justo. Nuestro reconocimiento al compromiso de la ciudadanía que durante todos estos años ha hecho posible que la democracia y los procesos electorales se fortalezcan. La historia electoral de Chile se remonta mucho más allá de la creación de este servicio, desde el momento mismo de nuestra independencia. Tempranamente se desarrollaron prácticas políticas competitivas para resolver sobre quiénes debían gobernar. Como bien lo han documentado Arturo y Samuel Valenzuela en su texto Los orígenes de la democracia, reflexiones teóricas sobre el caso de Chile, nuestro país ha figurado entre los países más democráticos del mundo en los últimos 2 siglos. A comienzos del siglo XIX, Chile logró tener instituciones representativas similares a las que estaba desarrollando Europa y Estados Unidos. En el estudio de las democracias modernas se han destacado 2 dimensiones en su desarrollo. Por una parte, la capacidad de que exista una contienda pacífica entre las distintas fuerzas políticas y por otra, la capacidad para garantizar la participación e inclusión de amplios sectores de la sociedad. En este orden de cosas, una de las características de la historia política de nuestro país es que tempranamente se desarrolló una contienda política pacífica entre las diferentes fuerzas políticas y gradualmente se fue ampliando la participación y la inclusión de diversos sectores de la sociedad. La evolución de las normas electorales y la propia práctica política así lo han reflejado. Entre 1830 y 1970, todos los presidentes y congresistas se eligieron a través de las prácticas electorales acordadas. Las crisis políticas que se dieron en este periodo no desviaron el patrón de ir consolidando la contienda pacífica y la participación de nuevos actores. Hacia fines del siglo XIX, la ley electoral dio pasos sustantivos para fortalecer la competencia electoral. La creación de juntas electorales de contribuyentes independizó el proceso electoral del Poder Ejecutivo, incorporó el voto acumulativo, estableció el voto secreto y puso fin al voto censitario. La Ley de Comuna Autónoma fortaleció el poder local, estableciendo una nueva forma de organización política que acercó la toma de decisiones a la ciudadanía. La legislación fue aumentando la transparencia de los procesos electorales. Al crearse en 1925 el conservador del registro electoral, se estableció el registro y la inscripción permanente de electores, con procedimientos claros y regulados. A los partidos políticos se les otorgó el derecho de designar un representante para presenciar el registro. La participación de distintos organismos públicos, ciudadanos y organizaciones políticas, así como la posibilidad de tener instancias de apelación,
fueron generando las condiciones para fortalecer las instituciones. En este mismo sentido, en 1958, la implementación de la cédula única electoral acabó con el cohecho que tanto había contaminado el sistema político. Pero así como hubo avances, también hubo fracturas. Tras el quiebre de la democracia en 1973, se instruyó la destrucción de los registros electorales y la proscripción de los partidos políticos. La ciudadanía estuvo ajena al proceso de toma de decisiones del país por un largo periodo. Cuando en 1987 se reabrieron los registros electorales, la respuesta ciudadana fue masiva. Millones de chilenas y chilenos se inscribieron para participar en el plebiscito de 1988, un proceso que marcó el inicio del retorno a la democracia. En 1986 se había promulgado la Ley 18.556, que es la que regula el sistema de inscripciones electorales y el servicio electoral, asumiendo la histórica tarea de organizar el plebiscito de 1988 y las primeras elecciones democráticas en 1989. Y desde entonces hemos sido un pilar en cada proceso electoral. Algunas de las personas que trabajaron en esos primeros procesos de nuestra nueva era están aún con nosotros, muchos de ellos aquí en esta sala, así que mi más profundo reconocimiento a su compromiso y trayectoria. En las últimas décadas, nuevas reformas al sistema político y electoral han seguido el objetivo de fortalecer la democracia. En 2003 se dictó la Ley de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. En 2005 se realizaron reformas constitucionales tendientes a la democratización del sistema político. En 2012 se implementó el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales, la ley de primarias y la creación del Consejo Directivo del Servicio Electoral. En el periodo que va del año 2014 a 2016 se implementaron una serie de reformas políticas con el objetivo de aumentar la representación y la calidad de nuestra democracia. Se estableció un nuevo sistema electoral proporcional e inclusivo, se estableció el voto chileno en el extranjero, se fortaleció la legislación sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, se legisló sobre los partidos políticos y se fortaleció la institucionalidad electoral, otorgando al servicio electoral la autonomía constitucional. La legislación se ha ido actualizando a medida que la sociedad evoluciona y es así como en el año 2023 se reinstauró el voto obligatorio, esta vez con inscripción automática. Se han acercado los locales de votación a los domicilios electorales y las personas privadas de libertad han podido ejercer su derecho a voto. Hoy, el Servicio Electoral de Chile es una institución autónoma con la misión de garantizar elecciones transparentes y equitativas, con un nuevo diseño institucional donde destaca la creación del Consejo Directivo, el fortalecimiento de los equipos técnicos de dirección y la profesionalización de las distintas etapas del proceso electoral. Se ha dado un salto cualitativo que es reconocido a nivel nacional e internacional. Esta trayectoria de institucionalización de la competencia política pacífica se acompañó de una gradual participación e inclusión de distintos sectores de la sociedad. La democracia del siglo XIX y principios del siglo XX estuvo restringida a la participación de grupos reducidos de la población. El término del voto censitario a fines del siglo XIX fue de los primeros pasos para un voto más inclusivo. Mirado con los ojos del presente, es difícil imaginar cómo esta creciente democracia excluyó por tanto tiempo a la mitad de la población, a las mujeres. Recordemos que en 1874, una vez que se abre el registro electoral, un grupo de mujeres concurrió a inscribirse, entre ellas Domitila Silva y Lepe, quien aprovechando el vacío legal se inscribió en el registro electoral de San Felipe. Sin embargo, en esa oportunidad le fue negada su participación y en 1884 se legisló la expresa prohibición del voto femenino. No es hasta 1934 que las mujeres en Chile lograron el derecho a voto en elecciones municipales
y en 1949 finalmente conquistaron el derecho a sufragar en elecciones parlamentarias y presidenciales. El derecho a voto de las mujeres se produjo siempre impulsado por el movimiento sufragista y solo cristalizó cuando la élite decisoria adquirió el convencimiento de que el voto femenino no favorecería directamente a un grupo político determinado. El interés de las mujeres por participar de la vida política y social del país antecedió al momento en que alcanzaron sus derechos políticos. Recordemos el nacimiento del Partido Cívico Femenino en 1919, la Unión Femenina de Chile el año 1927, en 1935 se crea el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres en Chile, la Federación de Instituciones Femeninas y el Partido Femenino de Chile, que data del año 1946. En 1944 se realiza en Santiago el primer Congreso Nacional de Mujeres y se crea la Federación Chilena de Instituciones Femeninas. Las mujeres alcanzaron el voto, pero con mayor dificultad la representación política. Es en las elecciones de 1951 cuando se eligió a la primera mujer diputada en Chile y en 1953 la primera senadora. En 1999 por primera vez las mujeres estuvieron presentes en la papeleta presidencial y es en 2006 cuando resultó electa la primera presidenta del país. En el contexto de las reformas políticas aprobadas en la última década, la Ley 20.840, que sustituyó el sistema electoral por uno proporcional inclusivo, incluyó por primera vez una norma que fortaleció la participación política de las mujeres al incorporar una regla de cuotas. Eso permitió pasar de un 13% de representación de mujeres en el Congreso en 2009 a un 23% en 2018 y a un 35,5% en diputadas para 2021. Además, las reformas a las leyes de financiamiento de la política y de partidos políticos también incluyeron estímulos a la participación política de las mujeres. Sin duda, la participación de las mujeres ha enriquecido el debate nacional y ha ampliado los derechos de las mujeres en ámbitos más allá de la participación política. Una democracia no es plena si no logra una representación equilibrada entre hombres y mujeres. En el mismo sentido de participación e inclusión, la legislación fue gradualmente incorporando a otros grupos sociales. En 1969 se amplió el voto a personas no videntes. En los años siguientes también se otorgó derecho a sufragio a los analfabetos y se disminuyó la edad para acudir a las urnas, pasando de 21 a 18 años, lo que generó un importante incremento de las personas habilitadas para votar. Los recientes procesos constituyentes generaron mecanismos que garantizaron paridad en la representación política y escaños reservados para los pueblos indígenas. Hemos avanzado sin duda alguna y los diversos avances tecnológicos han sido una vía armoniosa de inclusión a los procesos electorales. Nuestro desafío es seguir avanzando en ese camino. Pero no basta con normas y procedimientos. La democracia solo existe si es ejercida. Para eso, una ciudadanía informada mediante diversas fuentes fidedignas de información es un desafío permanente en los tiempos que corren. Y hemos asumido ese desafío. Desde 2019 contamos con un Plan Nacional de Formación Ciudadana y Educación Cívica Electoral, con el que hemos llegado a todas las regiones del país con formación a docentes, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas, incluso de aquellos que parecieran estar excluidos de la sociedad. Los cambios sociales son un reto permanente para la democracia en nuestras instituciones. A pesar de todos estos avances, enfrentamos nuevas amenazas que se visualizan a nivel global. La desinformación o información sesgada ha sido definida como uno de los principales conflictos que deben enfrentar los procesos electorales, así como la violencia que presenciamos especialmente en plataformas digitales y que afecta principalmente a las mujeres. También se ha venido observando una tendencia global de cuestionamiento hacia los órganos electorales por parte de quienes no valoran la democracia, por lo que debemos trabajar juntos en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Frente a esto, el Servicio Electoral
seguirá resguardando la integridad de la información con procesos abiertos, verificables y auditables. Queremos un sistema electoral moderno y accesible. La tecnología puede ser una gran aliada en la participación ciudadana, siempre resguardando la seguridad y transparencia de los procesos. En el centenario del servicio electoral me dirijo a ustedes como la primera mujer presidenta del Consejo Directivo, representando a quienes integramos esta instancia. Hoy están acá. Me acompañan los consejeros Alfredo Yoañán, Andrés Tagle, María Cristina Escudero y David Huina, y también el director nacional, Raúl García, quien representa también a todo el servicio. Nos acompañan también en este acto integrantes anteriores de los consejos directivos, representantes de anteriores directores del servicio y funcionarios que han venido de distintos lugares de Chile, todos parte de la historia de nuestra institución. Tomo la posta después de un histórico proceso de 21 elecciones en apenas 4 años, muchas de ellas en pandemia y en el contexto de importantes cambios sociales y políticos en nuestro país. El principal desafío presente es la elección presidencial y parlamentaria de este año, la primera elección de esta índole con voto obligatorio e inscripción automática, que si continúa la tendencia de participación electoral en los últimos años, llevaría a más de 13 millones de electores a las urnas. Estamos trabajando colaborativamente para contar con la legislación necesaria para que este proceso se desarrolle como lo hemos venido haciendo. Si nuestra arquitectura institucional ha crecido fuerte, ha sido gracias a quienes la han cuidado, a las generaciones que lucharon por votar, a las mujeres que rompieron barreras, a quienes se levantaron en los momentos más oscuros para exigir democracia. Y cuando se cumplen 80 años de su premio Nobel, cito a Gabriela Mistral, quien en su poema Hallazgo, del libro Poema de Chile, expresa su amor por Chile de la siguiente manera: y arribo como la flecha, este es mi segundo cuerpo, en el punto en que comienzan, patria y madre que me dieron. Que este noble amor por Chile sea siempre lo que guíe nuestro compromiso democrático. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta de CERVEL. En este día tan significativo, es un honor contar con la presencia del presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, quien nos va a dirigir unas palabras. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía a todos y todas las presentes. Es un honor para mí participar en el centenario de una institución tan relevante para la historia de la democracia, como lo es el servicio electoral, porque su trayectoria y solidez son, sin lugar a dudas, un motivo de orgullo para las y los chilenos y, les aseguro, causan profunda admiración en el extranjero. Saludo muy especialmente a su presidenta, Pamela Figueroa, que como bien sabemos es la primera mujer en desempeñar este cargo y una vez más van rompiendo barreras a lugares que antes parecían inaccesibles. Y le quiero desear mucho éxito en su gestión y toda la colaboración del gobierno para que así sea. Saludo también al Consejo Directivo del CERVEL y, por cierto, a las más de 400 personas que se desempeñan, funcionarios públicos en esta institución. Muchísimas gracias por su trabajo, muchas veces anónimo, abnegado, pero que es fundamental para la democracia. De verdad, muchas, muchas gracias. Y es muy bueno ver a una diversidad de instituciones representadas en esta ceremonia porque es una muestra del prestigio del servicio.
Me sorprendió mucho hace poquito en el cambio de mando en Uruguay, en donde el presidente electo, en su discurso inaugural ante el Congreso, hacía una alegoría o mostraba un profundo respeto y agradecimiento explícito a las instituciones electorales y también a los partidos políticos, cosa que en el contexto actual parece muy contraintuitivo, pero que es profundamente necesario, cómo estas instituciones se interrelacionan para poder darle solidez a nuestra democracia. La presidenta del CERVEL, Pamela Figueroa, ha hecho un recuento de parte de los hitos más importantes, desde el cambio en el voto censitario en el siglo XIX hasta el movimiento, pasando por el movimiento de las sufragistas. Siempre me causaba en el Congreso, cuando tuve la oportunidad de ser parlamentario, mucho interés la figura, un cuadro que hay en la Cámara de Diputados de Inés Enríquez Froden, que por cierto es la primera mujer electa diputada, si mal no recuerdo, por el Partido Radical en ese momento. La cédula única, como bien decía Pamela, que terminó con la terrible práctica del cohecho. ¿Para qué decir la recuperación a la democracia? Y el entusiasmo que generó la inscripción en los registros electorales. Yo debo haber fuimos de las últimas generaciones que le tocó inscribirse en los registros electorales. Me acuerdo haber ido con mucho orgullo a la oficina del CERVEL a poder inscribirme para poder votar y que te pasaban ese carnet antiguo. Me acuerdo, y seguramente es la experiencia de muchos de ustedes, cuando mi padre me llevaba de niño chico a acompañarlo a votar, o el infame corte del carnet de identidad que muchos guardaban como recuerdo del plebiscito fraudulento de 1980. También la reforma del 2005 del presidente Lagos, que puso fin a los senadores designados, el cambio al binominal que se realizó durante la presidenta Bachelet y el voto de los chilenos en el extranjero. Qué bonitas esas imágenes que presentaban en el video, porque es realmente emocionante ver el orgullo con que muchos chilenos en todas partes del mundo ejercen ese derecho, el derecho a votar, porque se siguen sintiendo parte de nuestro país sin importar dónde estén. Y ahora tenemos la discusión respecto, que es una discusión pendiente, lo recordaba la presidenta en una de las entrevistas que ha dado últimamente, de quiénes van a ser los habilitados justamente no solamente los habilitados, quiénes van a tener la obligatoriedad del voto en Chile y si son los chilenos o no quienes van a decidir justamente el destino a propósito de la elección presidencial. Y es que desde 1990 en adelante y también desde 1925 hasta 1970, con las excepciones quizás de Dávila y del primer gobierno de Ibáñez, las elecciones en Chile se realizan de manera limpia, transparente, ágil, de forma tranquila y segura, y siempre tenemos la certeza y tranquilidad de los informes que realiza el CERVEL, que siempre están antes de los informes que me ha tocado estar en muchas elecciones, de los informes que van recabando los mismos partidos. Y por lo tanto da una tremenda tranquilidad. Nos llena de satisfacción contar con un organismo autónomo, robusto, con capacidad técnica como este, que es reconocido en el exterior, que se ha adaptado y actualizado a los cambios tecnológicos y ha sido capaz de organizar procesos electorales, como bien recordaba la presidenta, en condiciones sumamente adversas, como ocurrió en la pandemia y en particular este ciclo electoral que nos ha tocado en los últimos 4 años de muchísimas elecciones. Al finalizar una jornada de votaciones tenemos la certeza en Chile que cada ciudadano en su casa va a poder seguir los resultados con plena confianza, con la certeza de que el proceso se desarrolló correctamente, que sus preferencias han sido contabilizadas y registradas como corresponde y que al votar efectivamente todos somos iguales y que las cifras que se dan a conocer por el Servicio Electoral son fidedignas. Esto, insisto, es posible gracias al trabajo que realiza con mucha dedicación y compromiso también
miles de vocales de mesa que lo realizan con muchísimo orgullo, y a la conducta responsable y cívica de los votantes. Es uno de los momentos en que nos expresamos como sociedad cohesionada. Y precisamente por ello, por la confianza de la ciudadanía en la institución electoral, es que tenemos la tranquilidad que la labor del CERVEL es intachable y no me cabe ninguna duda que lo seguirá siendo, y es una institución que debemos cuidar. En Chile tenemos que cuidar nuestras instituciones. La fortaleza de nuestras instituciones es requisito fundamental para el progreso y desarrollo del país. Y es que hemos visto en otros países cómo se va mermando la democracia, ya sea sembrando dudas sobre la institucionalidad electoral o derechamente interviniéndola, lo que significa manipular la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Y estas situaciones, más allá de mirarlas desde acá como algo ajeno, tienen que recordarnos que la democracia no es algo dado, que debemos cuidarla cada día, especialmente en tiempos en que las noticias falsas recorren las redes a gran velocidad y es una de las principales amenazas que enfrenta nuestra democracia. Tengamos presente en este año de elecciones tan relevantes para nuestro país la importancia de que el debate de ideas se dé siempre con la verdad, que sea verificable, que no todo vale. Y recordemos también que vivimos juntos, que vivimos en un mismo país, que nos necesitamos unos a otros independientes de nuestras diferencias políticas, y que cuidar nuestra democracia es una forma también de cuidar la calidad de vida de todos y todas nuestros compatriotas. Cuidar la democracia significa, tal como se ha hecho a lo largo de la historia, también procurar que la ciudadanía pueda expresar sus preocupaciones y anhelos y que esté bien representada por sus autoridades electas. Por eso, el pasado 8 de marzo anunciamos al país un envío de un proyecto de ley para asegurar un mayor equilibrio en los cargos de representación política entre hombres y mujeres. Y es que resulta, tal como ayer en sentido figurado nos resultaba indignante, o hoy día visto con los ojos de hoy, que la mitad de la población no participara por prohibición expresa, a propósito de lo que contaba la presidenta Pamela Figueroa, el que hoy solo el 16% de los municipios estén dirigidos por una alcaldesa, solo el 16%. Que en la Cámara de Diputados tengamos un 35% de diputadas y en el Senado solo un 26%. Las consejeras regionales son 32 y los concejales 33. Y más terrible aún es la situación en el caso de los gobiernos regionales, en donde de las 16 regiones no hay ninguna mujer electa. Eso creemos, y como gobierno tenemos la convicción, y va a ser parte del debate legítimo del Congreso Nacional, que no es representativo de la realidad nacional y por lo tanto es necesario debatir y legislar al respecto, porque Chile lo construimos entre todos y todas, mujeres y hombres, y así debe expresarse también en nuestra democracia. Hoy día la democracia en el mundo, y nuestro país no está exento de ello, enfrenta múltiples desafíos. Mejorar la confianza en los partidos políticos, eliminar las brechas de género, aumentar la participación ciudadana en las distintas organizaciones, mejorar las herramientas para prevenir y combatir la corrupción, venga de donde venga, son algunos de los desafíos que tenemos como sociedad. Afortunadamente, tenemos una institucionalidad robusta y respetada que nos permite avanzar sobre cimientos sólidos para fortalecer nuestro sistema de gobierno, y al Consejo Directivo del CERVEL, a la Presidenta, al resto de las instituciones aquí presentes, Corte Suprema, Senado, Cámara de Diputados, y a todos quienes hoy día nos acompañan, cuenten con nuestro gobierno para avanzar en ese camino. Muchísimas gracias. Agradecemos al presidente de la República por sus palabras. A continuación, la presidenta de CERVEL hará entrega del libro que relata estos 100 años de historia del servicio electoral al presidente de la República, al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema y al presidente en ejercicio de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El libro que los asistentes ya tienen en sus manos se encuentra disponible en versión electrónica y en formato audio descriptivo en el sitio web del CERVEL. Como último hito de este evento, invitamos a las autoridades de la Testera a tomarse una fotografía conmemorativa de este histórico momento. También invitamos a la fotografía oficial de los consejeros directivos y al director nacional del Servicio Electoral.